Esta es la hora de Venezuela en el programa del profe Morales y nuestro encuentro semanal con quien ya es nuestro amigo, Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Noel, ¿cómo estás? Buenas noches, Jenny, buenas noches, profe, y buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Estar, estoy en Venezuela, entonces el estar bien en Venezuela es relativo. Si estás en la casta cercana a la estructura política, puedes estar muy, muy bien. Si estás enfrentando la realidad como cualquier ciudadano que no tiene ningún tipo de esas conexiones, sobrevives. Bien, vamos a las noticias. Rudy Giuliani insistió en que hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos con máquinas avaladas por el régimen de Maduro y utilizadas en Argentina. La semana pasada ya nos empezaste a dar un panorama de esto. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, sigue y sigue a niveles realmente impresionantes, ¿no? Porque también siempre hay que ir atrás para poder ir a entender el mañana, ¿no? Smartmatic como tal es una empresa creada ad hoc para el asunto del referéndum revocatorio venezolano en el año 2004. Para aquella oportunidad se definía en un referéndum revocatorio darle continuidad o no al mandato de Hugo Chávez de acuerdo al artículo 72 del librito ridículo. Ya empezando, esta es una de las causas de por qué esto es el librito ridículo. Usted agarra el artículo 72, es taxativo en la estupidez que dice, porque dice una estupidez que no tiene lógica frente a la realidad electoral del momento en ejecución del mismo. Gracias a que no tiene lógica, fue precisamente la misma oposición que solicitó un recurso de interpretación de ese artículo ante el Tribunal Supremo de Justicia, que convirtió un referéndum revocatorio en un plebiscito, porque básicamente es lo que dice el artículo del librito ridículo, pues. Entonces ahí viene, ya vamos a pasarnos a la parte legal y vamos a la parte técnica del fraude. Como hemos comentado en más de una ocasión, el fraude es un pulpo, son sopotoscientos tentáculos. Una de las partes más importantes del fraude, en el caso venezolano, es nuestro registro electoral. Nuestro registro electoral fue abultado y sobredimensionado constantemente. Y se llegaron a absurdos ridículos, como en el año 2006, donde se decía que teníamos una población de 26 millones de habitantes y 16 millones de electores. Eso raya en lo antinatural. Pero aquí la gente lo aplaudió y fueron a votar con esos números. La otra parte muy importante del fraude tiene que ver con todo lo que vincula a Smartmatic. Y entonces están desde las maquinitas que como comentábamos, eran unas maquinitas hechas para jueguitos de lotería. Está en la capacidad de bidireccionalidad de la comunicación de esas maquinitas, en las múltiples plataformas de comunicación, cable, inalámbrica, Bluetooth, un pendrive, que tienen las maquinitas. Después está en la transmisión, que la transmisión como tal no corrió por las vías regulares. Hay trazas de esa en cualquier cantidad de informes. Y está el principal cáncer de todos, que es la totalización. Los esquemas de totalización de votos en estos esquemas automatizados que manejan este tipo de compañías y en específico Smartmatic, es la que brinda la mayor posibilidad del fraude, porque la totalización va marcando a través de sus distintos esquemas la posibilidad real de saber en tiempo real qué es lo que está entrando, cuántos votos está teniendo alguno de los candidatos y cómo completarlos de manera automática, cómo complementar las necesidades de voto que se tiene sobre el candidato al cual se le quiera dar el triunfo. Como cada una de estas cosas, en el caso venezolano, todo está también sobredimensionado. Yo quiero colocar siempre un ejemplo base para que la gente pueda de alguna manera caer en la mentira tan impresionante que ha vivido todos estos años. En el año 2004, en la primera fecha que se utiliza estos mecanismos de automatización precisamente para el referéndum revocatorio, la gente salió a votar desde muy temprano y era la medianoche, ya todavía en algunos centros de votación había gente en cola. Estamos hablando que para ese momento nuestro padrón electoral no superaba ni los 13 millones de habitantes, los 13 millones de electores. Y para esa hora, como te dije, hasta la medianoche la gente estaba votando con una pregunta de sí o no. Habían dos preguntas de sí o no. Era todo lo que tenía que contestar la gente en aquel momento.
Después en las otras después en los otros eventos electorales a la gente le decía que había una participación récord, siempre unas participaciones récord, iba todo el país a votar, las calles estaban absolutamente vacías, las mesas electorales, los centros electorales cerraban a las 4 de la tarde porque no tenían gente, pero había participaciones récords. Y por supuesto decían a la gente, el gobierno tiene 7 millones de votos, la oposición tiene 7 millones de votos, el país está dividido, y todo el mundo aplaudía esa mentira. Han usado a la gente como les ha dado la gana y para eso se han valido de los sistemas electrónicos que complementan y ponen la cantidad de votos que les dé la gana con una cantidad de falsos votantes que fueron inyectados durante el tiempo de cada una de estas situaciones. Por eso es que siempre recalcamos que si alguna misión, tú sabes que aquí han habido unos programas sociales que se les catalogan como misiones, o cualquier acción de gobierno se cataloga como una misión, si alguna misión le ha dado votos al chavismo, es la misión identidad, que es la que genera cédulas, pasaportes e identificaciones para poder votar. Esa es toda parte de esa gracia. Volviendo a Smartmatic. Smartmatic nace de manera ad hoc en Venezuela y cruza nuestra frontera al ver el éxito que se tuvo en poder controlar un país de una manera democrática y voto a voto. En el caso venezolano, para hacer que el éxito fuese realmente garantizado, como desde el inicio se apoyó mucho en el colaboracionismo, en la estructura que se viste de oposición. Sin tal nivel de colaboracionismo jamás se hubiesen aceptado ninguna de estas aberraciones que hemos vivido en cada uno de los shows electorales, y no se hubiese aceptado ni siquiera el primer show electoral después del referéndum revocatorio. Pero para eso han contado con esa oposición que ha llamado al país a validar esta desgracia, a vestir la democracia una y otra vez, voto a voto, a pesar de todo este tipo de realidades. Ahora vemos a mucha de esa casta asquerosa, esa casta política, comunicacional, académica del país, que es una real vergüenza, que como le tienen antipatía a Trump y son profundamente izquierdosos, son profundamente socialistas, llegan hasta señalar que aquí no hubo fraude, porque en los Estados Unidos no hubo fraude. Y aquí llegan a mentir de manera aún más descarada para poder continuar con el proceso de mantener tanto el chavismo aquí como comenzar con el proceso formal de revolucionario dentro de los Estados Unidos. Es increíble lo que está sucediendo y, como habíamos dicho desde el inicio, es un proceso que traspasaba nuestras fronteras. La revolución es una sola. Por eso volvemos a recordar, si la gente quiere algún tipo de donde fue el escándalo más grande del asunto de Smartmatic, busquen información sobre aquellas elecciones en Filipinas donde estuvo Smartmatic. Les recuerdo, la gente de Smartmatic sobrevivió porque iban a ser linchados. Esa es la realidad de lo que hace Smartmatic en cada país a donde llega. Destruir de manera democrática, legal y participativa. Hay un señor que se me escapó el nombre, un señor que fue el asistente, jefe de seguridad y asistente personal de Hugo Chávez, el Lesmi Salazar, capitán de corbeta. Sí. Él dijo en una declaración, Chávez insistió mucho en que Smartmatic diseñara un sistema que pudiera cambiar el voto de cada votante sin ser detectado. Quería que el software en sí mismo funcionara de tal manera que si el votante colocaba su huella en un escáner, la huella estuviera vinculada a un registro del nombre y la identidad del votante como si hubiera votado, pero sin que el elector pudiera rastrear que el voto fue cambiado. Smartmatic creó el software y el hardware con los resultados que pedía Chávez. Y así fue desde el inicio, y eso era voz popular en este país, hasta tal nivel que cuando aquí se hizo la conexión adicional de lo que era el captahuellas, que fue una solicitud adicional, porque nosotros tenemos una cosa que es increíblemente absurda, ¿no? Imagínate el secreto del voto absolutamente violado. Cuando usted va a votar, usted, para poder activar la máquina de votación, coloca su huella dactilar para certificar que usted es el que va a ir a votar. Entonces la máquina te certifica, este eres tú. Entonces tú tomas la máquina que va al lado, que se acaba de prender gracias a un cablecito que la comunica, y allí te aparece el tarjetón electoral, la boleta electoral, y ahí eliges a los candidatos por los que vas a votar. Pero le dijeron al país que ahí escurría un fenómeno que ellos llamaron un revoltillo, un scramble, donde inmediatamente se perdía
la identidad de quién era el que votaba. Y el país aceptó. Y el país aceptó esa mentira. La aceptó. Una vergüenza impresionante. Entonces, más allá de eso, por supuesto, el software de Mathematic, que hace esa magia de ese Scramble, y la gente ya no sabe, ahí inmediatamente, a pesar de que el cablecito está pegado, la máquina no sabe por quién tú estás votando. Por supuesto, coloca el voto a quien la máquina le dé la gana, a quien tenga el interés de hacer eso. Mucha gente que es terriblemente bobositora, que ha participado como testigos electorales y estuvieron defendiendo el voto en las mesas, creen que porque defendieron su voto en una escuelita y allí se hizo una auditoría y se sacaron el 50% de las cajas, el 50% de la caja, y lo que decía el acta es la verdad de lo que decía en los votos, no hubo fraude. No entienden la cantidad de... Nosotros tenemos hasta centros de votos itinerantes, es decir, un centro de voto que abre en la mañana en un lugar, al mediodía está en otro lado y en la tarde está en otra parte. Nosotros tenemos centros de votos como lo que mostró Giuliani, donde hay muchos más votos que electores. Nosotros tenemos centros de votos donde los totales porcentuales superan el 100%. Entonces, pon tú un lugar donde Chávez supuestamente sacó el 59% y el opositor obtuvo el 58%. Discúlpame, yo Todo eso no soy buena en matemática, pero me sobran números. Te sobran números y para haberlo aceptado es porque te faltan neuronas. Y eso es lo que le pasó a mi país. Eso le pasó a mi país. Y le hicieron aceptarlo. Y entonces cuando eso está sucediendo en los Estados Unidos, mi país, las ratas, dicen que no, eso no es fraude. Aquí se vivieron cada uno de los escenarios que hoy se viven en los Estados Unidos, cada una de estas cosas sobredimensionadas. Los muertos, en el caso del registro electoral, 1.000, 2.000 personas en una vivienda. Cualquier cantidad de personas exactamente con el mismo nombre, el mismo día de nacimiento, ubicados en el mismo centro, en distintos centros electorales, con distinto número de cédula, pero viviendo en esa misma casa. Mira, no importa la aberración que haya sido posible o describirla, todas fueron aplicadas en Venezuela porque eso es el fraude. El fraude es ese pulpo. Entonces cuando se intenta identificar, me hiciste tanta trampa con lo de... aquí votó Batman y votó Superman. Por cierto, aquí votaron Batman y Superman. Aquí votó Batman y Superman. Esta es la trampa que tú me hiciste. No están viendo que le hiciste una trampa aún más grande en la transmisión de la data. Y cuando aquí me dices que aquí votó más de 100 personas, 10% de las personas, no están viendo que en el momento de la transmisión no es que votaron 100 votos, sino votaron 1.000. Y así cada una de las cochinadas, porque así hace el fraude. Te asusto aquí, te muestro algo por acá que es realmente evidente para que pierdas el tiempo, mientras que la cochinada se hace mucho más grande por el otro. Por eso insistimos, y es algo que siempre recalco. Yo en lo particular hice una declaración de principios hace unos años, donde puse una objeción de conciencia al sistema electoral venezolano, en específico a la automatización. E insisto, en ninguna parte del proceso electoral, desde el hecho del voto, al hecho de la transmisión, al hecho de la totalización, debe haber ninguna parte con procesos de automatización. Es algo tan sencillo como eso, y es algo que todo país debería entenderlo para que no sea burlado de una manera tan descarada la voluntad popular, si se le quiere poner algún nombre. Porque también es muy importante con respecto a eso, cambiar los esquemas. Ya lo hemos conversado en otras oportunidades de cómo se manifiesta la democracia en nuestro país. Esta manera tumultuaria de hacer las cosas es altamente negativa. Se necesitan procesos electorales de segundo grado y son urgentes retomarlos después de que el país logre en algún momento retomar su futuro y su destino. No estoy de acuerdo con este tipo de elecciones. Yo participé en mi país como fiscal de mesa cuando todavía la electrónica no estaba tan avanzada, y recuerdo que se cerró la escuela, ya no se votaba más. La mesa mía, nos retiramos a un aula y yo tomé la batuta. Dije, bueno, vamos a dividir los votos por partidos.
agarramos un papel, una lapicera, tanto, 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 tanto. En una hora teníamos todo contado, todo hecho, el telegrama mandado y ya está. Porque no tenés que contar 7 millones de votos, los de tu mesa. No, para eso está la parte de totalización. Para eso está la parte de la totalización, que el único software que tiene que existir es el software normal de una calculadora y ahí te brinda los totales como tales. Perdona, Jenny, que se me pasó por alto porque hablamos de el capitán Levi Salazar. Él se encuentra en los Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo, declarando sobre distintas vinculaciones del gobierno, de todo el chavismo, pues, en cada uno de los pasos que van desde narcotráfico, a fraude electoral, a tráfico de armas, a todo lo propio de un proceso revolucionario. Pues. Él estuvo bajo los servicios, bajo las órdenes directas de Chávez, bajo las órdenes directas de Diosdado Cabello. Entonces, no es un tipo cualquiera. Aquí también eso se va a analizar. No es un tipo cualquiera, es un tipo que ha estado allí en los momentos fundamentales de cada una de estas operaciones y más vinculado a los procesos electorales. También es muy importante para la gente que quiere nada más señalarlo a él, no es el único militar y no es el único civil que está dando declaraciones de ese tipo. Lo cierto es que a medida de que se devele el fraude en los Estados Unidos, es la mejor oportunidad que tiene Venezuela para recuperar la libertad. Porque una de las cosas más importantes no solo es demostrar que durante todos estos años se ha vivido una gran mentira y una gran estafa a través de los distintos fraudes electorales, sino que el venezolano tiene que aprender a comprender de una buena vez que esas ratas que le hicieron a usted votar una y otra vez son cómplices de esta situación, la sabían. Estaban totalmente conscientes de ello. Y lo empujaron a usted una y otra vez a que le vistiera de democracia esta desgracia. Una y otra vez con el mayor descaro. Y ahora hoy ponen toda una vocería a intentar burlarse del presidente Trump y a intentar burlarse de los esfuerzos por imponer la ley y la justicia frente a tan descarado fraude. Es impresionante y el país tiene hoy en día sin duda la oportunidad de comprender quiénes son todos. ¿Dónde está la idea? ¿Dónde está el mensaje? Para terminar de comprender la importancia de dejarlos todo atrás. A los que nos trajeron aquí y a los que nos mantienen aquí. Todos atrás si Venezuela quiere futuro. Este capitán de corbeta Salazar está en Estados Unidos desde 2014, protegido por Washington, y es el militar activo de mayor rango que rompe con el chavismo para revelar actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico de la alta cúpula chavista. O sea, no solo es el tema de Smartmatic. Ahí hay un punto que hay que sumarle a eso, militar activo de alto rango conocido, público. Sí, claro, porque no creo que sea el único. Por supuesto que no. Y entonces, lo que pasa es que si hay algo que ha demostrado la administración Trump en cada una de estas cosas, es no soltar todo de una vez, sino dejar que se equivoquen, ¿no? Entonces lo vimos con el caso de la colusión rusa, lo vimos con el impeachment, lo vimos muchísimo con el caso del juez Kavanaugh, que yo creo que la gente debería abrir los ojos para que vean el descaro, la salvajada del comportamiento de los demócratas, la mentira de una manera tan burda y asquerosa. Y qué fácil fue desmontarlo y mostrar la verdad. Entonces, mientras tanto, un gentío pisó, alteraron su credibilidad y mucha gente va llevando eso en cuenta, ¿no? Y entonces esa suma de mentiras, en el momento en que empiecen las verdades, va a pasar una factura muy, muy, muy alta, una factura realmente peligrosa y delicada para el manejo de hasta la misma gobernabilidad de los Estados Unidos, porque estamos hablando de que el bipartidismo va a sufrir una fractura, porque uno de los miembros de la estructura del bipartidismo se va a desmoronar. Sí, creo que todavía no tomamos conciencia en Estados Unidos de lo que se viene. No creo que sea fácil, pero es necesario. Es necesario. Y es muy necesario que suceda para poder poner orden en cada uno de nuestros países que han sido víctimas de procesos similares, de esta conjunción de males. En el caso venezolano, en esta operación de este gobierno comunista de izquierda carnívora,
y de esta oposición socialista e izquierda vegetariana que han mantenido al país en esta situación, alejados de la verdad y sumidos en la mentira y en el proceso de destrucción. Ese proceso de destrucción que vive Venezuela ha sido constantemente banalizado, y es muy importante que tengamos noción de esa palabra, la banalización. Aquí todo ha sido constantemente banalizado. Aquí se banalizó el carácter ideológico del proceso, se banalizó el carácter criminal del proceso y se banaliza aún lo que se ha hecho con el dinero de Venezuela. Mira, varias veces lo hemos repetido, el caso venezolano es el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Para explicarlo, lo repetimos en más de una ocasión, hay que multiplicar que lo que se extrajo de Venezuela, que ni siquiera llegó a la gran mayoría, ni siquiera entró en las cuentas formales de Venezuela, solo se puede sacar multiplicando por decenas los planes Marshall. Entonces, quien crea que ese robo es lo que está en palacetes, en bodas, en cuentas que aparecen por allí, no entiende que son miles de millones de dólares dispuestos para hacer el mal, para darle contribución al proceso revolucionario que hemos visto que ha tomado Latinoamérica, que toma Iberoamérica y que está penetrando en los Estados Unidos. Eso también se banaliza. No se quiere entender, y por eso es que es fundamental recordar otra frase de la que siempre he insistido. Si usted entiende cuánto vale Venezuela, logrará comprender el tamaño de la traición. Solo quien entiende cuánto vale Venezuela podrá lograrlo comprender. Venezuela es un poder extraordinario como constante. Y lo que nosotros vivimos con el ingreso tan increíble por excedente de precio petrolero durante casi 10 años, eso está siendo usado ha sido usado para esto que usted está viendo a nivel global. Y eso el país lo niega y lo banaliza. Y se pierde en la mente estúpida, profundamente estúpida, de la dirigencia comunicacional venezolana. Son terriblemente dañinos y están allí para seguir haciendo daño. Por eso el venezolano tiene que aprender a entender que hay una gran cantidad de generadores de opinión que lo único que buscan es adormecer, banalizar, estupidizar y mantener a la población sumamente infantilizada. Hay que despertar. Lo que molesta es que, hablando del petróleo, dicen que ahora el petróleo está por el suelo cuando Chávez lo tenía bien. No, Chávez recibió una PDVSA floreciente y la destruyó, pero no me pueden decir que en la época de Chávez todo era genial. No, y más allá de PDVSA funcionando y la destruyó, es lo que estaba sucediendo en el mundo para el momento, ¿no? Porque lo que se vivió no es solo la capacidad de producción de PDVSA. Si nosotros si la capacidad de producción de PDVSA se hubiese mantenido funcionando, nosotros en el año 2006 hubiésemos estado con una capacidad de exportación sobre los 6 millones de barriles día. Eso es simplemente increíble, ¿no? No, nada de eso lo tenemos. Nada, a esos números no se llegó porque Chávez lo destruyó todo. Si eso lo hubiésemos tenido con ese margen de precio, y bueno, simplemente no es multiplicar los planes Marshall por docenas, sino multiplicarlo por cientos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con respecto a eso y a la industria petrolera? Y hay algo muy importante que tocar con esa realidad. Hemos hablado ya varias veces sobre la ley antibloqueo. La hemos calificado como una ley habilitante con esteroides que viene a generar de manera legal la entrega por partes de Venezuela. Por fin hubo un par de quejas por parte de estas ridículas que llaman Asamblea Nacional al respecto, ¿no? Y entonces entre las quejas que no me acuerdo quién hizo y remarcó algo que hemos hablado de una vez, que es el anonimato en las transacciones. Dentro de las cochinadas que están dentro de la ley antibloqueo está el hecho de, sobre todo lo referente al área petrolera, debido a las sanciones, hacer negociaciones anónimas. Nadie debe saber a quién se le vendió qué, ni siquiera qué se pagó por qué, ni dónde están los reales, cuál fue el destino, cuáles son las funciones. Y eso es ley. Entonces, si la gente entendiese por un solo segundo la realidad que está sucediendo de verdad con Venezuela, se asustaría. Pero no puede, porque todo se banaliza en el país. Todo se ridiculiza gracias a nuestros generadores de opinión que siguen contando con el afecto de la población. Es grave nuestra situación, realmente preocupante en ese sentido. Y
En el caso de la ley antibloqueo simplemente nos están vendiendo por pertecitas, así de una manera realmente... Molesta leer que cuando Chávez llegó al gobierno, Venezuela producía 3.5 millones de barriles diarios. Y después 339.000 y ahora casi nada, a pesar de que Maduro prometió toda la gasolina que Venezuela necesite. Y la refinería El Palito volvió a ponerse en marcha y al ratito la volvieron a parar por problemas eléctricos. Entonces, ¿qué está prometiendo? Perdón, él promete. ¿Quién le puede creer? Eso no tiene más mínima importancia. Igual que creerle a cualquier estructura política del país es absolutamente ridículo. Mira, Chávez tenía que destruir a Venezuela. Para destruirlo, destruyes el motor, destruyes a PDVSA. Viniste con el pito, hiciste lo que hiciste, después pusiste al guerrillero comunista Rodríguez Araque. Rodríguez Araque siempre ha estado vinculado a la energía en este país. Él también acabó con el sistema eléctrico, pero ya lo hacía cuando era guerrillero, pues su especialidad era volar las torres eléctricas del sistema interconectado nacional, ¿no? Rodríguez Araque fue el primer director de la revista del Foro de Sao Paulo. Para la gente que sigue analizando, no, esto no forma parte de un espectro, ni hay ningún entramado internacional del mismo. ¡Ridículos, estúpidos! Daño han hecho y seguirán haciendo daño hasta que el país no sienta profundo desprecio por estos personajes. Entonces, el asunto es que toda esa estructura Chávez la edificó muy bien. Después puso como guinda a Rafael Ramírez. A Rafael Ramírez para que terminara de destrozar la máquina, la fuerza de Venezuela que se expresaba a través de PDVSA. Hay una noticia que me conmovió muchísimo. Y es una publicidad, un spot publicitario que hizo Nicolásito. Realmente estuvo emocionante porque él dice, discúlpenme que les hable de mí, y empieza a contar quién es, sus orígenes, que es hijo de un chofer y de una secretaria y que no sabe dónde lo va a llevar la vida. Y realmente me emocioné, casi hasta las lágrimas. Sí, que para llorar. ¿Lo está preparando como su sucesor? Claro, vale. Todo este tipo le da por ese lado. Si el abuelo de Kim Il-jung lo hizo, Kim Il-sung hizo lo que hizo, pudo hacer ese pase de abuelo, hijo, nieto. Bueno, Cristina lo está haciendo con su hijo. Cristina lo está haciendo con su hijo, pues nosotros venimos en estos nuevos formatos de comunismo monárquico. Bueno, Fidel lo hizo para Raúl. Claro. Entonces, y se hubiese hecho para Fidelito si no lo hubiesen matado, perdón, si no se hubiese suicidado. Entonces, vamos a dejar eso por allí, vamos al mismo hecho de los llamados a estos procesos electorales que se avecinan en Venezuela. Sí, pues en Venezuela se juega la democracia todavía. Entonces, el chavismo viene a su payasada el 6 de diciembre del proceso de Asamblea Nacional. Cuenta, como habíamos dicho, de mucho sector de la oposición que no es protagonista, va a participar a través de partidos ad hoc creados para este tipo de situaciones, como opositores firmes. Y el gobierno va a hacer su payasada el día 6, por supuesto. Como hemos dicho, esa payasada está dentro del marco del librito ridículo que tanto defiende la oposición. Entonces, eso terminaría con el ciclo de la Asamblea Nacional con sus 5 años y daría espacio para otra nueva Asamblea Nacional. Para no quedarse desempleado el guiado y su combo y decir que tienen legitimidad de algún tipo, se han inventado esta consulta estrafalaria y ridícula, que es aún más ridícula que la del 16J del 2017, que ya era realmente un abuso, que habían abusado con la gente de la manera más descarada. Le dieron el plebiscito, era una cantidad de barbaridades, le dijeron que eso era vinculante. Bueno, dentro de ese mar de fantasías donde mi país se volcó en el 2017 y 7 millones y pico de personas fueron y le firmaron cheques en blanco a los camaradas del gobierno, hoy esperan repetir algo similar. Y es muy importante que el país termine de comprender esto. Yo no quiero ponerme a analizar ni las preguntas ni nada de eso,
porque la gente tiene que terminar de comprender que lo único que buscan estas ratas es legitimarse, seguir siendo la opción, la voz de usted, que usted le entregue de nuevo su representación para ellos poder decir por el mundo que son la oposición venezolana. Si usted es tan irresponsable como para hacer eso, deje de hablar de Venezuela. Usted está terminando de entregarla. No tiene otra excusa. Usted está terminando de entregarla. Porque esas ratas, lo único que quieren es volver a contar con su representación para seguir hundiendo al país, para seguir vistiendo de democracia esta desgracia, para seguir jugando a que pueda haber en este país elecciones y elecciones con Maduro. Entonces, es realmente vergonzoso tan solo que algún venezolano medianamente decente vea como positivo algo que tenga que ver vinculado con esta propuesta de consulta. Y el país tiene que aprender a ver quiénes son los promotores de esto, quiénes le han reído la gracia a esta barbaridad y quiénes hacen tantos llamados a que la gente participe de nuevo y entregue su voz y su representación a los camaradas del gobierno. España dijo que desconocerá las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. El Ministerio Español reiteró que no reconoce ni el régimen de Maduro ni las elecciones parlamentarias, por no garantizar principios básicos democráticos. ¿Ya están directamente apoyando al guiado? No, se tiene que remitir a la decisión de Europa. Por fin España se está intentando remitir a la decisión de Europa después de que quedará totalmente iluminada la asquerosidad de la trama que estaba poniendo Borrell. Entonces era tan descarado lo que estaba haciendo Borrell en nombre de Europa, y después lo escurre hacia el nombre de España, que logran después tapadearlo con esto. Tienen que mostrar una posición muy europeísta. La posición europeísta es desconocemos a el régimen de Maduro. Lo desconocemos. Es ahí la otra parte de la mentira del cuento. Porque lo cierto es que, como hemos conversado en más de una ocasión, para el gobierno de Maduro, para el chavismo, no tiene ningún tipo de importancia lo que ha sucedido con respecto a esta situación de desconocimiento o reconocimiento del guiado. Porque básicamente se reconoció al guiado, que era una cosa imposible, una cosa absolutamente ridícula, y que gracias a que se devele más lo del fraude, quedará certificado que no tiene ningún tipo de legitimidad, porque como hemos sostenido en cualquier cantidad de ocasiones, en este país no existe nada, absolutamente nada que cuente con legitimidad, menos esta ridícula Asamblea Nacional. Entonces, cuando todo esto se esté cayendo, pues ahorita, cuando lleguemos ya a enero y Maduro juramente en la Asamblea Nacional a la nueva Asamblea que salga de la cochinada que él hará el 6 de diciembre, los otros saldrán a mostrar por el mundo de que ellos cuentan con el apoyo del pueblo y que recibimos una orden del pueblo para poder mantener firme las banderas y el país seguirá perdiendo el tiempo en eso. Lo importante es que nada de eso en realidad tiene mayor importancia para lo que viene. Y lo que viene vuelve al inicio de lo que estábamos conversando con respecto a los Estados Unidos y el fraude. El fraude, y perdona Jenny si me saco de ese tema para darle la vuelta hacia este lado. En las declaraciones de Sidney Powell se utiliza la palabra seguridad nacional. Los intereses alteran los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Volvemos al hecho de Venezuela como amenaza y todo lo que se analiza con respecto a eso. Lo que viene para Venezuela puede superar por mucho los límites de la imaginación. Porque mañana podemos ser declarados país enemigo. País enemigo. Gracias a nuestra irresponsabilidad. Gracias a haber avalado voto a voto a los camaradas del gobierno. Gracias al tratar de democracia a un proceso de tiranía comunista. Nosotros pasamos de aquello que yo referí en un artículo en el año 2008 de ser catalogados como patrocinantes de terrorismo a ser posiblemente país enemigo. Hay que entender la dimensión de lo que eso significa.
Por eso es que siempre comentábamos nosotros que el problema de la solución de Venezuela no estaba nunca en mostrar a Venezuela como el país que necesita ayuda, ay, tráenos ayuda humanitaria, estamos muy mal, estamos pasando hambre, necesitamos ayuda humanitaria, sino hacerle ver a los Estados Unidos el problema que significa Venezuela, esta cabeza de playa en esta guerra multidimensional, ese dinero que no estaba, esa cantidad de conexiones, ese increíble lobby internacional que significa el socialismo, esa licencia para matar que es el socialismo. Entonces, nosotros estamos a las puertas de continuar el proceso legal del esquema electoral de los Estados Unidos y demostrar el fraude, y que el fraude se demuestre que es por un altísimo porcentaje por vía electrónica, que se entienda que Dominion no es más nada que una fachada de Smartmatic, y dónde nació Smartmatic, y qué financió Smartmatic, y cuánto dinero corrió mucho más allá de lo que es el software, cuántas almas se compraron para que en cada uno de esos estados se aprobara un sistema de votación que era mal visto por todos. Y ahí se harán preguntas y encontrarán respuestas, y cada una de esas señalarán al gobierno de Venezuela. Y el asunto es que cuando se explica al gobierno de Venezuela, la parte de gobierno muchas veces se omite y queda nada más el nombre Venezuela. Yo tengo que confesar que solamente después de que la semana pasada empezaste a hablar de Smartmatic y Dominion me puse a investigar, y estoy casi segura que muchos estadounidenses no saben que los votos se contaron en Alemania y España por una empresa venezolana. Entonces el abogado de Trump alertó, lo que decías hace un ratito, que las irregularidades detectadas en la elección presidencial constituyen simplemente un problema de seguridad nacional donde aparecen muchos intereses extranjeros. Muchos. Y la gente no conoce que nuestros votos no estuvo un señor ahí como hacíamos nosotros en nuestros países, 1, 2, 3, 4, 20 para este, 20 para el otro, 10 para aquel. No. ¿Por qué se contaron en el exterior? Volvemos y explicamos. La revolución es una sola. Este inmenso entramado gigantesco de intereses en esta guerra multidimensional contra Occidente, en específico hoy hacia los Estados Unidos, en específico en la figura del presidente Trump, como repetimos en más de una oportunidad, escudo y espada en esta guerra, es realmente grave. Hay que volver a recordar las palabras del canciller iraní, dichas aquí en Venezuela. Es el fin de la hegemonía de Occidente. Entiéndanlo. Ellos están reclamando, titulando el fin de la libertad, porque Occidente es sinónimo de libertad. Entonces, cada vez que se burla, se banaliza o se refiere este asunto simplemente a un hecho electoral normal entre partidos en lo que está sucediendo en los Estados Unidos, es realmente vergonzoso pensar que esa persona dé clases en una universidad, o que esa persona tenga referentes u oyentes, o que esa persona haya tenido algún tipo de ejercicio político relevante. Es algo realmente doloroso, porque uno nada más piensa hacia abajo el daño que han venido haciendo durante todos estos años. Mucho daño. Por eso es que lo primero que tiene que comprender el país, y lo vuelvo a repetir, es que si no entiende que todo eso hay que dejarlo atrás, no hay futuro. Simplemente no lo hay. Entonces, si el mañana de Venezuela, como nunca, porque siempre Venezuela, el destino de Venezuela está ligado al qué hacer de los Estados Unidos. Y para eso es tan importante recordar un punto fundamental, y sería muy bueno explicarlo como deuda de lo que significa la libertad y Occidente. El petróleo de Venezuela alimentó el esfuerzo aliado. Mucho del logro del esfuerzo aliado para poner fin al proceso revolucionario nacionalsocialista, el proceso nazi, fue gracias a Venezuela, gracias a la riqueza de Venezuela. La riqueza de Venezuela sirve para el bien y ha servido para el mal. Por eso es que Venezuela nunca debe estar a la deriva. Por eso es que Venezuela tiene que dejar de ser el problema y ser la solución del problema de nuevo. Y Venezuela como unidad territorial, quienes jueguen a fracturar a Venezuela en pedazos,
lo que están buscando es aún muchísimo más revuelta en el continente, muchísimo más desgracias. No hemos visto nada para lo que la revolución tiene planificada, sino se le extrae de raíz en nuestros países. Noel, es también difícil para el venezolano, de repente, que no está actualizado como estás vos, cuando ve que, por ejemplo, Mario del Valle Moronta Rodríguez ahora se rasga las vestiduras y habla de Irán, que coloca bases de operaciones en Venezuela. Me pongo en el lugar de ese venezolano que de repente se entera de esto y no va para atrás, y no se acuerda que este señor bebía los vientos por Chávez. Bastante daño hizo Moronta. Bastante daño hizo Moronta desde el púlpito. Que por fin esté diciendo de manera tardía una realidad que uno vive declarando desde hace mucho tiempo. La única ventaja es que lamentablemente ese personaje tiene eco, tiene reconocimiento. Y todavía lamentablemente la gente lo respeta a él, más allá de respetar a una institución que está tan golpeada lamentablemente como la Iglesia Católica en Venezuela. Él habla de Chávez y una especie de fecha mítica que era 2021, pero que murió antes de esa fecha. ¿Conoces algo de Chávez y el 2021 o es toda una historia que está haciendo este caballero? No, Chávez siempre decía la revolución hasta el 2021. Una de sus gritos de guerra y todo esto. En Moronta, siendo tan afecto con Chávez, por supuesto se lo recuerda a todos y le rinde alabanzas. Lo único que rescato de lo que él dijo es que en Venezuela proliferan mezquitas, hoteles, empresas y muchos venezolanos que ni siquiera hablan español. Ahora Irán está armando un hotel muy, muy grande en Venezuela. Sí, mira, y Irán entiende que ellos quieren jugar a lo que en mucho jugó los Estados Unidos en su zona cercana. Entonces ellos quieren ahora decir, no, ahora estamos en el patio de los Estados Unidos y vamos a hacerlo nosotros. Y eligieron a Venezuela. ¿Por qué Venezuela? En 1998 yo expliqué que Venezuela entraba lamentablemente en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Por supuesto, como aquí no se quiere entender ni valorar lo ideológico, ni entender las conexiones que hacen posible que uno conectara el concepto fundamentalista islámico en aquel momento, por supuesto todo eso se ocultó, se banalizó y en la ignorancia profunda del esquema político nacional todavía se sigue sin comprender. Pero era algo que estaba muy claro desde el inicio de la llegada de Chávez. Para el que quisiera pensar, para el que se preocupara por la política venezolana. Por la política y la geopolítica, para quien entendiera lo que vale Venezuela. Entonces, en este proceso iraní, Irán sigue avanzando y va tomando cada vez más partes de Venezuela. Sí, es importante que alguien más lo diga y empiece a hacerse de manera más clara ese avance. Lastimosamente es una persona que para mí ha dedicado su vida política, la cual no debería de tener, al ser un religioso, su vida política a hacer daño. Porque solo levantar las banderas de Chávez hay que ser un ser bien inconsciente y bien criminal para haberlo hecho. Chávez es una persona desde el principio dedicada a hacerle daño a Venezuela. Y lo recuerdo. Todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es en contra de Venezuela y del venezolano. Chávez mató a Venezuela. Maduro baila sobre los muertos. Y Maduro ahora habla de fabricar drones para defensa. Bueno, es fácil decir voy a fabricar drones. Ahora, ni siquiera de papel creo que los puede hacer. Ya arman unas cajitas de algunos drones que vengan en el próximo avión de Irán y le ponen una calcomanía que diga hecho en Venezuela, eso no importa. Autorizó vuelos de Conviasa entre Caracas y La Paz. Qué raro, ¿no? Justo La Paz. Claro, ya llegó Evo, ya la revolución continúa, una sola y tienen allí a su delegado, pues. Están autorizados vuelos directos hasta Moscú, Teherán, Estambul. ¿Qué razón tenés con eso de la revolución es una sola?
Tengo dos cositas interesantes. La justicia británica sostiene que el equipo de Guaidó debe pagar $529.000 al banco por el tema del oro, ¿no? Si Sí, desean eso lo litigar en los conversamos eso lo conversamos ya hace mes y medio. cuando se dictó eso. Lo importante de que Guaidó pague esto, si no se han robado esos reales, y no tiene cómo pagarlo, lo importante de que pague eso es que la justicia británica con ese tipo de cosas es muy, muy especial, ¿no? Entonces, si no pagas, de repente es posible que la demanda como tal vuelva a elevarse, vuelva a discutirse, vuelva a ventilarse. Y ahora busquen qué criterio jurídico, qué grupo de abogados va a trabajar a favor de Venezuela si no van a trabajar a favor del chavismo. Claro, ellos dicen que no pueden pagar al ente emisor por los costos del juicio de apelación que perdieron. Entonces no pueden pagar estos $529.000 debido a las sanciones financieras y económicas impuestas por el Tesoro de Estados Unidos. Pero bueno. Jenny, es que es increíble. Todo es tan especial. Mientras toda esa realidad está allí, mientras toda esa cosa, y se hablan de miles y miles y miles de euros y millones de dólares por el otro lado, y miles de millones de dólares por otro lado, mi país sigue en un proceso increíble. Mi país sigue en un proceso que está acabando con él, que está minándolo de la manera más profunda, pues. Un proceso que está poniendo fin a Venezuela. Es increíble lo que nosotros estamos viviendo y la gente sigue sin tomárselo en serio. Y esta gente, esta partida de responsables que fungen de gobierno y oposición, van a seguir enterrando al país hasta que el país no entienda que tiene que dejarlos atrás. Aún vamos a pagar por muy buen tiempo tamaña irresponsabilidad, ¿no? Y quiera Dios que la ley y el orden en los Estados Unidos se imponga para poder seguir avanzando en la recuperación de Venezuela. Venezuela tiene que hacer su parte y tendremos la oportunidad de reencontrarnos con nuestro único aliado. El asunto es qué pasa si Venezuela no hace su parte y sigue avalando a esta gente. No tenemos futuro. Volvemos a un tema que cada semana busco interesada. La Corte Suprema de Cabo Verde rechazó el habeas corpus de Alex Saab. Lo que me molesta de esto es que hablaban que este señor mantenía un bajo perfil y que apareció en la prensa cuando la heroína Luisa Ortega lo acusó de ser uno de los testaferros de Maduro. O sea que toda el beneficio y toda la gloria es para esta señora. Mira, y es que es increíble lo que hacen nuestros generadores de opinión y cómo generan las notas de prensa y buscan que saquen desde España para que tenga algún tipo de validez internacional, como si fuese otra cosa que no es un venezolano pagando una nota de prensa lo que están buscando. Lo cierto de todo este nivel de cochinada es eso, mantener al país bajo la lápida asquerosa del chavismo, mantenerla siempre metido dentro del socialismo y que el país no pueda buscar nuevos referentes políticos. Esa gente hizo daño, va a seguir haciendo daño y tiene miles de millones para seguir haciendo daño. Por eso es tan importante despertar y entender que todo lo que nos trajo hasta aquí y nos mantiene aquí es lo mismo. Esta comunión, llegar hasta aquí. ¿Y por qué llegar hasta aquí? ¿Entienden? La respuesta está en lo que vale Venezuela. Hoy cuando vemos es de nuevo, y es tan importante recalcar cómo es posible que venga el abogado del presidente de los Estados Unidos y señale a Venezuela como parte de la increíble situación que está pasando en los Estados Unidos en este momento. Y aquí en mi país nadie se lo toma en serio. Estaba viendo que está sonando el nombre de Amir Nazar Tayupe, el operador que actúa detrás de bastidores con Alex Saab, un abogado que es asesor legal del Grupo Fondo Global de la Construcción. Sí. Este señor también, supongo que también debemos agradecerle a
a Luis Ortega, que ahora conozcamos el nombre. ¿Cuándo aprenderemos quién es quién? Mira, por eso es que siempre lo más importante de todo esto es despersonalizar. Si usted despersonaliza, usted sabe, este pertenece al grupo de criminales que hicieron posible toda esta estructura que fue acabando con Venezuela. Listo, ya no me interesas tú, ni nada de lo que digas tú. Nada. Lo único que me interesa es que digas tú, es bajo juramento, presa, dónde está tal cosa, cómo se conecta el dinero de tal cosa, dónde ocultaste los expedientes de tales, que admitas a las personas que mandaste a torturar, que reconozcas todo ese tipo de cosas. Eso es lo único que importaría de un personaje como ese. Y así como todos y cada uno de los personajes vinculados al régimen que hacen vida política hoy. Felipe González quiere un golpe de Estado en Venezuela. ¿Sigue hablando todavía este señor? Y va a seguir hablando. Ustedes saben, yo te lo he comentado más de una vez, Felipe para nada es santo de mi devoción, pero por lo menos Felipe utiliza el término correcto. Hay una tiranía. Lo otro es este nuevo uso correcto de la necesidad de un golpe de Estado. Por supuesto que, como hemos hablado en otras oportunidades, no importa cómo usted saque a un gobierno de izquierda, bien sea con ayuda extranjera, bien sea como sea, va a ser calificado como golpe de Estado. Y por eso es que siempre lo he ratificado en más de una oportunidad de que todo el que negó en su momento la posibilidad, cuando todavía nosotros teníamos una Fuerza Armada institucional, por lo menos a medianos rasgos, una estructura de Fuerza Armada que podía haber hecho su cometido, todo el que negó, vendió, traicionó, entregó gente que buscaba dar un golpe de Estado, la factura a pasársela tiene que ser muy alta, porque lo que estamos pagando hoy es por no haber hecho lo correcto, no haber ejercido nuestro derecho natural a la libertad con las herramientas de nuestro país. Hoy dependemos de terceros para la consecución de ese derecho. Sí, pues Felipe González siempre fue crítico de Maduro. En cambio, Rodríguez Zapatero siempre estuvo mediando para un diálogo entre oposición y gobierno para estirar las cosas. Por lo menos Felipe González dijo que Maduro es peor que un virus. Uh-huh. El virus es el socialismo. El virus del socialismo, Maduro simplemente es una cepa, es una cepa específica, ¿no? Proveniente de la cepa chavismo, que es una cosa más mortal entre todo el virus del socialismo. Pues. El virus al cual pertenece Felipe, ¿no? Zapatero, y Sánchez, y el comportamiento que está mostrando Casado se ve muy similar. Una vergüenza. ¿Cómo pueden hablar del Black Friday en Venezuela? Es una cosa que da tanta rabia y tanta rabia. Hoy precisamente estaba circulando por la autopista y hay una cola cercano a un centro comercial grande de Caracas, una cola, y uno no te explica por qué es la cola, y después al conversar con una persona me dice, no, es la cola por el Black Friday en el centro comercial. ¿Qué? Black Friday. Sí. ¿Y qué van a comprar? Por eso es lo que te digo, ¿no? Que van a comprar muchísimo, no tienes idea. Aquí hay de todo para el que tiene dinero. Al que tiene dinero puede comprar de todo. Y aquí, como te he dicho, hay dos Venezuelas. Pues. Hay una Venezuela que tiene un nivel de liquidez. No se puede calificar ni ingresos ni nada de eso, sino de liquidez realmente extraordinario, regularmente vinculada a toda clase de cochinada. Hay otra Venezuela que, como te dije, sobrevive, hay una que sobrevive un poquito mejor, y todavía entonces sí busca dentro de esas ofertas algún tipo de oportunidad de seguir manteniendo la idea de que se puede vivir. Y la Venezuela que sobrevive es la que ya está dejando de vivir. La que ya está dejando de vivir sigue creciendo, es una Venezuela que va a ser muy, muy difícil de recuperar, porque el daño físico, cognitivo, emocional es realmente profundo, ¿no? Entonces, ese va a ser un trabajo muy, muy duro a llevar mañana. Y en cuanto al resto de la Venezuela con capacidad de trabajo, músculo y producción, hay que volverle a enseñar cuál es el camino correcto para que dejen de creer en toda la parte que ha traído el beneficio de la destrucción que hoy estamos viviendo. Noel, ya llegamos al final de la hora. Dios mediante, la próxima semana volvemos a comunicarnos para seguir hablando
de Venezuela y seguir tratando de despertar conciencias. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Muy buenas noches, gracias, y entiendan la importancia de comprender que tenemos el derecho natural a la libertad. ¡Que viva Venezuela!